Qué gusto poderles saludar, amados hermanos, nuevamente en este día del reposo, el día domingo, planeado por el Dios Todopoderoso para que usted y yo podamos descansar, para que toda la raza humana descanse y se tome un poco de tiempo para pensar en ese Dios creador de los cielos y de la tierra y poder oír esa palabra que nace del corazón de Dios. Así es que nuevamente bienvenidos. Le invitamos a que comparta con sus amigos, familiares este mensaje. Anhelamos en nuestro corazón que sea de mucha edificación para su vida y su familia. El tema que tenemos para esta mañana tiene que ver acerca de la madurez. Así es que le damos la cordial bienvenida y en nombre de nuestro ministerio, el Ministerio Evangélico Viña del Señor, a quien el Señor me ha dado el privilegio de poder dirigir sus destinos, edificar la vida de nuestras ovejas, pero que también queremos extender la palabra de Dios para todos ustedes, los que nos siguen, nuestros amigos, nuestros contactos, nuestros consiervos amados, todos nuestros familiares en los diferentes países latinoamericanos y en Estados Unidos. Que Dios les bendiga y acompáñenos. Les invitamos a que abran sus Biblias, tengan sus Biblias abiertos ahí en casa en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a meditar brevemente en unos versículos y sobre todo en el versículo 10. Bienvenidos. La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué lindo versículo, de verdad, es un versículo tan lleno de contenido. Lamentablemente, por asunto de tiempo, solo haremos algunos énfasis o enfoques particulares. En la palabra de Dios le animamos a que abra usted su Biblia ya en casa. Le insisto que estamos estudiando brevemente en Primera de Pedro capítulo 5 y quisiera referirme a unos pocos versículos anteriores al versículo 10 porque es de suma importancia para el tema que tenemos en esta mañana acerca de la madurez. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra clave en este versículo es humillaos, ponerse debajo, con una buena actitud de aprender. Este es un momento especial para que usted ponga su corazón, su mente, su espíritu con plena disposición para oír la palabra de Dios y permitir que Dios ministre ese corazón, edifique su mente, su espíritu. Pero también dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dos conceptos importantes. Deje de preocuparse en demasía por las situaciones y ponga esa preocupación en las manos de Dios y deje que Dios sea quien tome el control de sus preocupaciones. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El término obviamente sobre sobriedad es póngase en pleno equilibrio y entienda esta realidad. Ciertamente hay fuerzas espirituales malignas que pretenden dañar su vida y a veces usted no se da cuenta y por eso es importante que asuma esta posición de depender de Dios. Versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y es aquí donde entramos al tema particular acerca de la madurez en el versículo 10. ¿Por qué razón? Porque ciertamente los sufrimientos que atravesamos en la vida tienen un propósito especial. No estamos en una situación sin sentido. La vida no es un sinsentido, la vida no es una casualidad, no es un ámbito fortuito donde las cosas pasan por pasar. No, Dios tiene un propósito para su vida.
Y ese propósito dentro de la mente de Dios es ponernos a nosotros en situaciones difíciles para que podamos crecer, para que podamos madurar. Por eso el versículo 10 se torna un versículo tan importante para usted y para mí, para todos los que me están escuchando. Le animo a que ponga mucha atención el significado propio de este pasaje del versículo 10 del que está en el capítulo 5 de Primera de Pedro, que nuevamente dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí nos llama la atención en el sentido de los versículos anteriores, porque el término más aquí es lo que se llama un conectivo. Y esto nos obliga a leer lo que está pasando en los versículos anteriores. Como ya hemos leído, se nos pide que tengamos una actitud humilde, una actitud dispuesta para aprender lo que en este momento usted va a escuchar. Pero también se habla en el versículo 7 de que deje a un lado toda inquietud, toda ansiedad, toda preocupación, como que los problemas en los cuales estamos viviendo no tuviera alguna salida. Póngalo en las manos del Señor. Y en el versículo 8 se nos dice que tenemos que estar sobrios y velando, o sea, una actitud de defensa, una actitud de alerta para todo aquel sistema espiritual que pretende dañar su vida, su familia, que pretende dañar la raza humana. Y finalmente se nos dice que tenemos que resistir, que tenemos que estar firmes en la fe. En este sentido dice, mas el Dios de toda gracia, o sea, nuestro papito Dios, porque aquí la referencia es acerca de nuestro papito Dios, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que envió a su Hijo para bien de toda la humanidad, y dentro del cual el mismo Cristo decía: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre y cumplir con la voluntad de mi Padre. En este sentido, la voluntad del Padre está lleno de gracia, el Dios de toda gracia. Esto es fantástico, porque la gracia es ese favor que nace del corazón de Dios para su vida. Dios siempre busca el bien suyo, el bien mío, el bien de toda la raza humana. Ese es el corazón de Dios. Y habla de toda gracia. Él está lleno de esos favores. Pero un elemento importante aquí es que se trata de un favor inmerecido. Es decir, usted y yo no nos merecemos el favor de Dios, las bendiciones de Dios, las bondades de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente somos pecadores. Y como pecadores no merecemos ningún favor de Dios. Pero Dios es tan grande, tan misericordioso, que a pesar de que somos pecadores, Él nos extiende favores, nos da favores. Toda vez que usted y yo lo busquemos de todo corazón. En este sentido, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El término aquí, llamó, viene de una raíz griega que significa convidado. Es decir, Él llama, convoca a invitados que Él considera especiales. Y en esta mañana usted es un invitado especial, porque usted nos está escuchando, porque usted ha puesto en su corazón oír en esta mañana la voz de Dios para con su vida. Y ese invitado especial entonces va a ser bendecido, porque si somos invitados a un evento, entonces es porque hay una bendición en ese lugar. En este sentido se habla: y llamó a su gloria eterna. Y esto nos llama la atención porque la gloria es esa presencia, es ese estado sublime, grandioso en el cual Dios se mueve. ¿Por qué razón? La presencia de Dios es gloriosa. Cuando usted dobla rodillas allá en su casa, en su habitación, y doblando rodillas usted clama a Dios por una necesidad, o le da gracias a Dios por una respuesta, o sencillamente le adora y le rinde el honor y la gloria, porque Dios así es digno de ese honor y esa gloria. Entonces
Hay la presencia de Dios que inunda y es un ambiente sabroso que trae paz, trae gozo, trae confianza, porque así es la presencia de Dios. Y en este momento anhelo en mi corazón que usted allá donde está sienta la presencia de Dios. Que ángeles acampen en ese lugar donde usted está. Que la presencia del Espíritu Santo esté en esa casa. Que sus frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, todo ello gobierne su casa, su corazón, su mente. Porque así es la gloria de Dios. Y claro está, esta gloria eterna es en Jesucristo. Jesucristo, esa combinación perfecta del Salvador, del Cristo Rey, de aquel que vino a entregar su vida por usted y por mí, para darnos, como él decía, yo no he venido para matar, para robar ni para destruir, yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Y es una vida en abundancia que empieza aquí y terminará en su plenitud allá en la patria celestial. Así es que por eso se dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y luego dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y esta es la parte que a veces a los seres humanos no nos gusta entender. Que es necesario que suframos, que atravesemos circunstancias adversas, difíciles, complicadas, que a veces nos hacen llorar. Yo estoy seguro que usted en la vida, en un momento dado, ha llorado por alguna circunstancia, por un ser querido, por una adversidad en contra suya que ha sido injusta. Pero en ese momento que usted ha vivido esas situaciones difíciles, pues la vida le ayuda a crecer, a madurar, a fortalecer, y tiene que ser ese el propósito. Si no lo tomamos así, de que la vida nos ayuda a crecer, a madurar, entonces estamos perdiendo el sabor de la vida, porque la vida nos enseña a través de las experiencias que Dios propicia, por cierto, en muchas ocasiones, o que a veces nosotros nos metemos en esas situaciones a pesar de entender la voluntad de Dios. Pero Dios nunca nos deja, y mire lo que sigue. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y aquí viene la noticia preciosa. Los sufrimientos no son eternos. Es por un poco de tiempo. Aquí en el término griego significa un lapso pequeño de tiempo. Justamente un corto tiempo donde tenemos que experimentar esas situaciones difíciles, el desamor, el abandono, el quedarnos sin trabajo, una enfermedad, lo que usted quiera entender como una situación difícil para su vida. Pero le recuerdo esto, amado, amada, usted que me está escuchando en esta mañana, ese estado de sufrimiento es por un poco de tiempo, si sabemos aprovechar esa situación. Y luego dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esta es la tarea del Dios eterno en nuestras vidas. Porque el propósito de Dios cumple con estos 4 aspectos importantes que usted y yo tenemos que entenderlo en esta mañana para poderlo disfrutar, aceptarlo con humildad y estar dispuestos a madurar. Según los psicólogos contemporáneos, hablan y dicen de que nadie es maduro, sino que todos estamos en un proceso de madurez. Es interesante cómo ya el ser humano ha entendido este proceso. Llegar a ser maduro es un proceso, tendrá su fin en su debido tiempo. Entre tanto llega el estar en la presencia de Dios, es un proceso de ir creciendo. Y dice, y Él mismo os perfeccione. Curioso este término, porque perfeccionar aquí significa completar. Y el término completar tiene que ver con remendar, con reparar, con restaurar. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ir aprendiendo a pensar mejor, a actuar mejor, a ser una mejor calidad de persona. No me dejará mentir que la vida nos ha ido enseñando y podemos decir que ahora actuamos mejor que ayer. Cada vez que crecemos, a veces nos reímos de nosotros mismos, de cómo reaccionamos en una situación antes y cómo ahora reaccionamos.
Hemos cometido muchos errores en la vida y que las consecuencias las hemos pagado nosotros mismos, o nuestros seres queridos, o nuestros amigos, o nuestras empresas, por nuestras malas decisiones. Pero es ahí donde viene el propósito de Dios. Y usted tiene que aprender de sus errores. Aprenda de sus errores. Analícese usted mismo. Hágase un autoanálisis, una autocrítica. El problema de los seres humanos es que somos muy buenos en criticar a los demás, en ver las fallas de los demás. Pero no nos tomamos un tiempo a analizarnos a nosotros mismos. En nuestro carácter, cuáles son nuestros defectos, nuestras debilidades de nuestro carácter. ¿Qué hemos dejado de hacer en el momento propicio que tuvimos que hacer algo y no lo hicimos? Y por no haberlo hecho, ha habido serias consecuencias. Tenemos que hacer un análisis crítico para poder madurar. Y entonces el Señor es el que nos tiene paciencia. Él sabe de qué adolecemos, Él sabe de qué fallamos y se encarga de irnos puliendo, remendando, restaurando. Si estás herido en el corazón, Dios es el que te restaura. Porque Dios quiere perfeccionarte, hacer que llegues a la madurez. Y por eso algunos necesitan un poquito más de un tratamiento más duro. Porque algunos son más rebeldes que otros. Otros se dejan enseñar más fácil y corrigen su camino. Pero Dios, cuando ama a alguien, tiene toda la paciencia del mundo para irte moldeando, como el alfarero va moldeando esa vasija, corrigiendo los errores hasta que salga perfecto. Así es que yo te animo, déjate moldear con humildad. Pero también el término dice afirmar. El término afirmar viene de una raíz griega que significa profundizar las raíces. Quizás el mejor ejemplo es el árbol de coco, que nos ilustra perfectamente. Las raíces del árbol de coco es hacia abajo, no es hacia los lados. ¿Por qué? Porque los árboles que crecen sus raíces hacia los lados están sujetos ante un viento fuerte a ser totalmente derribados. No así el árbol de coco. Si tú te das cuenta, hay una tormenta y el árbol de coco puede torcerse y hasta golpear en el piso, pero luego se levanta. ¿Por qué? Porque sus raíces son hacia abajo, profundos. Y eso es lo que quiere, que Dios entiendas la fe que Él quiere sembrar en tu corazón, la palabra de Dios que quiere sembrar en tu corazón, poner en tu mente, para que vivas conforme a esa palabra bendita que trae aliento, que trae consejo, que trae dirección, que trae sabiduría, para que tu vida sea fundamentada y que vengan vientos, vengan problemas, dificultades y que en ningún momento te derriban, porque estás sembrado en el fundamento del Cristo de la gloria, de la palabra de Dios, de la fe en Cristo Jesús, de la fe en el Padre eterno que vela por nosotros. Pero también viene la palabra, después de decir que Dios mismo perfecciona y afirme, dice fortalezca. Y esto es hermoso, es un término que es hacerte fuerte. Muchas veces me he encontrado en la vida pastoral con personas que son demasiado sensibles. Perdonen que diga, demasiado llorones o lloronas. Y no nos damos cuenta que Dios lo que quiere es forjar nuestro carácter. Si antes llorabas por un dolor de rodillas y te quejabas y llorabas, pues ahora el Señor te dice que seas fuerte, que aguantes, que soportes, pero que no te dejes vencer en ningún momento, porque ese dolor es por un poco de tiempo, nada más. Y después saldrás adelante. Y entonces Dios lo que quiere es fortalecerte, tener un carácter fuerte para salir adelante en medio de todas las adversidades. Es difícil esa situación, claro que sí, pero tiene un propósito hermoso para tu vida, para que madures. Y finalmente dice, y que Dios también establezca. ¡Qué bello concepto! El término establecer significa poner un cimiento, una base sólida donde tu vida pueda ser construida. Y es que el cimiento te da seguridad, el cimiento te da estabilidad. Por eso ya en la Escritura se pondría ese símil de construir una casa en la arena o en la roca.
Porque si construyes una casa en la arena, entonces viene el agua, el viento y fácilmente será derribada. ¿Cuántas personas cuando atraviesan una situación cuelgan la toalla? Desisten de seguir trabajando, desisten de seguir una vida de familia, desisten. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces las situaciones son tan difíciles que nos lleva a desmayar en esos momentos dados. Pero Dios nos da oportunidades para volvernos a levantar. Y te animo en el nombre de Jesús, levántate y pon un mejor fundamento, principios y valores, criterios nacidos de la palabra de Dios. Una fe férrea, una fe que está centrada en el Dios vivo y verdadero, en el Cristo de la gloria. Esa fe que nos enseña a mantenernos firmes, porque Dios vela por ti. Porque Dios es tu defensor, porque Dios es tu sanador, porque Dios es el que suple toda necesidad, el Jehová Jireh, el que es tu defensor, la bandera levantada a tu favor, porque Jehová Dios es tu pastor, el que te alimenta, el que te cuida, el que te sostiene. En este sentido, este Dios precioso es el que tiene un plan para tu vida y consiste, dice, y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y sabes por qué? Porque la madurez es un proceso. Y si lo entiendes de esa manera, entonces Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Yo quiero animarte en esta mañana para que allí donde estás, junto con tu familia, cada miembro de la familia haga un autoexamen de su vida. ¿Cómo se ha comportado usted con los demás? ¿Cómo ha reaccionado en circunstancias adversas? ¿Ha desmayado su forma de pensar y ha pensado en desistir y colgar los guantes? En el nombre de Jesús, recuerden, quiero dejarles esta palabra en su mente y en su corazón. El Señor tiene propósitos para su vida y uno de los grandes propósitos es que madure, que crezca, que se fortalezca en el Señor. Le invito ahí a doblar su rostro. Vamos a orar por su vida. No importa la situación en la que estés pasando, mi querido amado hermano, hermana, amigo, compañero de batalla, no importa, porque también los pastores sufrimos, los líderes sufrimos, los padres sufrimos, los hijos sufren. Quiero animarte a que dobles ahí tu rostro y vamos a orar pidiéndole al Señor que te ayude a entender esos propósitos hermosos y que crezcas de día en día. Oremos. Padre eterno, yo quiero bendecir en este momento la vida de los que me están escuchando. Y tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, en este momento te pido que ministres sus vidas allí donde están, en sus casas, oyendo esta palabra. Cada uno con su necesidad, Señor, estará llorando, clamando en este momento. En el nombre de Jesús, escucha esa oración. Sana esa enfermedad. Provee la economía. Cierra, Señor, las deudas en el nombre de Jesús. Padre eterno, que tu misericordia sane esos corazones heridos, lastimados en este momento. Porque dentro del propósito tuyo es hacernos crecer. Que tengamos el valor de perdonar, que tengamos el valor de ser perdonados. Y en el nombre de Jesús, ministramos sus vidas en este momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Compartan este mensaje con sus amigos, con sus familiares, con sus contactos. Que Dios los bendiga. Un abrazo en este año 2020.